El tema que estaremos analizando hoy, hermanos, es la verdad sobre 1914. Antes de comenzar ese video, pues quiero comentarles, hermanos, dos cosas. La primera es, bueno, estamos grabando desde casa, entonces si se llega a colar algún ruido externo, pues bueno, les ofrezco una disculpa de antemano. A veces pasan patrullas, algunas veces ambulancias, en algunas ocasiones, pues bueno, hay perritos en las casas cercanas, entonces se llega a colar pues los ladridos de los perritos. Entonces, pues de antemano les ofrezco una disculpa y pues bueno, esa es la primera parte. La segunda es que este video es polémico. Yo diría que bastante polémico, entonces si hay algún testigo de Jehová en activo que crea que esa información no le es de ayuda para acrecentar su fe, para poner fe en las escrituras, en Jehová y en Jesucristo, pues bueno, le invito a que cambie de video. Tenemos varios videos también cargados en este canal que seguramente les serán de más apoyo que este video. El punto es, como siempre les he comentado, los estudiantes de la Biblia lo que queremos es fomentar el estudio de las escrituras. Entonces, si este video no cumple con el propósito, hermanos, pues mejor hay que cambiar de video. Nosotros no queremos atacar a los testigos de Jehová, tampoco ganamos nada atacando a los testigos de Jehová, ni tampoco a ninguna otra religión, que en algún momento hablaremos seguramente de otras doctrinas, pero queremos hablar hoy precisamente de 1914 porque es un tema que también nos afecta a nosotros como estudiantes de la Biblia, ya que originalmente se postuló esta fecha pues no con los estudiantes de la Biblia, pero nosotros somos los que absorbimos esta fecha y pues prácticamente la heredan los testigos de Jehová. Bueno, hermanos, habiendo mencionado esto, pues vamos a comenzar con el tema. Quiero hablar hoy, o en esta parte de este video, en este primer video, sobre los acontecimientos que se esperaban para 1914. Ciertamente, hermanos, pues hay muchas especulaciones, tanto en YouTube como en las redes sociales, como en varias partes de internet, sobre 1914. Hay especulaciones, verdades a medias y muchas mentiras sobre esta fecha. Inclusive exmiembros de los testigos de Jehová y muchos detractores de los testigos de Jehová de otras religiones utilizan a 1914 para atacarlos. ¿Por qué razón, hermanos? Pues porque los hermanos testigos de Jehová han hecho de esta fecha en específico la piedra angular de su organización. Si ustedes quitan 1914, se derrumba la religión de los testigos de Jehová. ¿Por qué razón? Bueno, porque a partir de 1914 ellos calculan otras fechas, por ejemplo, que el esclavo fiel y discreto, me parece que ellos creen que fue nombrado en 1919, pero todo parte a partir de 1914. Entonces, si ustedes quitan esa fecha, se derrumban muchas doctrinas esenciales de los testigos. El problema, hermanos, en realidad son dos. El primero, pues es que nadie o muy pocos hermanos realmente se han dado a la tarea de investigar lo que el pastor Russell enseñó exactamente sobre este tema y sobre todo cuál era el punto de vista de la hermandad mundial. A comparación de los testigos, y eso se lo digo a los ex testigos en especial y a los detractores, ustedes están acostumbrados a entender, hermanos, que el cuerpo gobernante da una ley y los testigos la aceptan y la aplican. Sin embargo, el pastor Russell no actuaba de esta manera porque él no dirigía una religión. Él simplemente era un estudiante de la Biblia que publicaba sus escritos y los hermanos tomaban la decisión si creían o no creían en lo que él había postulado. Una cosa era el punto de vista del pastor Russell y otra el punto de vista de la hermandad mundial, de cada hermano. No todos tenían que estar de acuerdo con el pastor. Más adelante vamos a ver esta situación, pero quiero que tengan esto presente. Ese es el primer problema en el cual se enfrentan pues muchos cuando buscan información en internet, que muy pocos se han dado a la tarea, como les comento, de investigar y pues cualquier chisme, cualquier
Cualquier cosa que ven en internet la aceptan como algo correcto cuando en realidad no lo es. O sea, yo les invito a que estudien, que puedan investigar más y van a encontrar que no es, las cosas no son a veces como ustedes las piensan, porque hubo muchos chismes desde aquellos años y se han perpetuado a través de los años, y una mentira dicha 1000 veces pues nunca se va a convertir en verdad. Entonces, una cosa es que sean muy populares ciertas afirmaciones, pero otra cosa es que sean ciertas. Ahora, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová sabe esto. Definitivamente sabe la verdad de qué pasó en 1914. Sin embargo, también guardan silencio sobre este tema. O sea, prefieren aguantarse las calumnias que hablar del tema. ¿Por qué? Y ese es mi punto de vista. Porque la verdadera historia pondría en duda la doctrina de sujeción que rinden los testigos de Jehová ante el cuerpo gobernante. Los testigos de Jehová realmente tampoco conocen mucho de la historia de 1914, salvo lo poco que les permiten saber el cuerpo gobernante a través de las publicaciones autorizadas. Entonces, ni los testigos, ni los extestigos, y cuanto menos los hermanos que no están familiarizados con el movimiento de los estudiantes de la Biblia, pues conocen realmente la verdad de 1914. Creo que es justo que se nos permita también ya hablar un poco del tema, porque es algo que también nos afecta a nosotros. Vamos a hacer una división, hermanos, para empezar sobre qué es lo que se esperaba sobre 1914 y el fin del mundo. Bueno, los que ya han escuchado nuestros videos o aquellos que ya están familiarizados con las doctrinas esenciales o básicas de los estudiantes de la Biblia, pues no se van a sorprender de la enseñanza que nosotros manejamos, de que la humanidad en general, o sea, completa, resucitará, porque Jesús ya pagó el precio por todos los seres humanos, no solo por los que creen, sino por todos, aun los no creyentes. Todos regresarán a la vida. Jesús y la iglesia, o sea, la iglesia son los cristianos de hoy que ya aceptaron el mensaje y que podrán reinar con Cristo. Bueno, Jesús y la iglesia, cuando reinen, guiarán a los resucitados a justicia, a un conocimiento perfecto de la verdad, para que puedan tomar la decisión de servir a Dios o no. Si deciden no hacerlo, pues bueno, ya no habrá más sacrificio por sus pecados. Jesús pagó solo una vez por nuestros pecados, para pagar en específico el pecado de Adán, que es el que heredamos, pero una vez que nosotros hayamos resucitado, bueno, la humanidad en general haya resucitado y vuelve a pecar, pues bueno, ya no es el pecado de Adán. Ellos decidieron pecar por su voluntad y ya no hay más pago por ese pecado y terminarán yendo a la muerte segunda. Esta doctrina que nosotros, pues bueno, enseñamos con base en la Biblia, pues se contrapone contra la doctrina de los testigos de Jehová, que esperan que el fin del mundo venga con la destrucción de todos aquellos que no se hayan sometido a la guía de su organización. Recordemos que la organización está dirigida por el cuerpo gobernante, o lo que ellos llamaban el esclavo fiel y discreto, ahora llamado el siervo fiel y prudente. Esta clase o este cuerpo colegiado, cuerpo gobernante, pues dirige a toda la organización. En teoría, pues bueno, así como ellos lo explican, pues este sería el medio por el cual Jehová se comunica con la humanidad. Entonces, pues ellos, pues por eso predican, para poder decirle a la gente que acepten pues la guía del cuerpo gobernante prácticamente, que es el vocero oficial de Jehová en la tierra, pero que si no se quieren someter a la autoridad de la organización, entonces serían condenados a muerte, porque pues eso es el mensaje que prácticamente manejan los testigos de Jehová. O sea, como el cuerpo gobernante y su organización son el medio por el cual se comunica Jehová con la humanidad, pues entonces si no se someten a la organización, pues estarán condenadas las personas a muerte. Entonces, pues su mensaje pues es un mensaje de muerte, por así decirlo.
o se someten o mueren, es prácticamente lo que se dice, lo cual pues como vemos se contrapone con lo que nosotros hemos creído desde hace más de 100 años. Nosotros los estudiantes de la Biblia mantenemos la ideología y las doctrinas originales del movimiento. Tanto Charles y Russell hermanos como nuestros antiguos hermanos pues entendieron que el fin del tiempo de los gentiles y el fin del mundo no significaba la destrucción del planeta como los hermanos evangélicos enseñan, que el mundo arderá y la gente morirá también chamuscada en el planeta. Tampoco creían los hermanos que los pecadores voluntariosos serían destruidos como los testigos de Jehová enseñan. Los hermanos creían, y nosotros actualmente todavía creemos, que el fin del mundo simplemente significa el colapso y la destrucción del presente orden mundial. Las palabras que se vierten como fin del mundo en la Biblia regularmente utilizan dos palabras, o es era o siglo, que es lo mismo, o la otra es el cosmos, que regularmente se traduce por mundo. Y el cosmos se refiere a exactamente eso, un orden mundial, un orden establecido, una forma de vida. Entonces el colapso del cosmos, o sea, de la sociedad que abarcaría la iglesia o la esfera religiosa, no siempre la iglesia porque esa es cristiana, pero la esfera religiosa, caería, también el comercio, el Estado y todos los cimientos de la sociedad serían derrumbados. Eso sería la destrucción del cosmos, como ya ha pasado en otras circunstancias y en otros cosmos que habla la Biblia. Posteriormente haremos un video sobre ese tema, sobre los mundos o el mundo que ya también pasó y que la Biblia habla. Y no fue la destrucción del planeta, ni hubo una destrucción de los pecadores voluntariosos. Se podría explicar esta caída del cosmos o de esta era como un cambio de poderes espirituales y terrenales. La influencia de Satanás en la tierra y de sus demonios sería reemplazada por la de Jesús y la iglesia. ¿Qué significa esto? Pues exactamente eso, hermanos, que Satanás pues sería derrocado, sería atado por 1000 años y Jesús y la iglesia estarían influyendo sobre la humanidad de manera positiva desde el ámbito espiritual, así como Satanás y sus demonios, pero pues ellos al revés, influyen de manera negativa en el planeta. Los gobiernos humanos, hermanos, serán reemplazados por los príncipes nombrados por Dios que nosotros conocemos como los antiguos dignos. Esto también da para otro video, no vamos a detenernos para explicar quiénes son los antiguos dignos, pero son los patriarcas, los profetas y ciertas personas del Antiguo Testamento. Los hermanos de aquellos años esperaban que los judíos regresaran a su tierra. O sea, que en 1914 pudieron regresar ellos a su tierra, que la iglesia verdadera, o sea, la iglesia de los 144,000, fuera reunida en los cielos con Jesús y comenzara a reinar en octubre de ese año. O sea, por lo menos que fueran elevados al cielo en ese año y en ese mes y comenzara pronto el gobierno de 1000 años. En ese año también se esperaba, hermanos, que comenzara lo que los testigos conocen como la Gran Tribulación o el gran periodo de problemas. Ese es un gran periodo es un periodo más bien de grandes problemas en el mundo. ¿Por qué creían en los hermanos y nosotros también creemos que sería un periodo o que ya estamos viviendo en el periodo de grandes problemas? Bueno, Primera de Reyes 19 del 11 al 12 dice lo siguiente, lo voy a leer de la Reina Valera de 1960. Entonces el Señor dijo a Elías, sal y ponte en el monte delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto.
Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego el susurro de una brisa apacible. Bueno, esta es una profecía, hermanos. Sobre esta profecía creemos es la base de cómo va a ser el fin de este mundo o de este cosmos, o sea, cómo va a caer el presente orden mundial. El pastor Russell, hermanos, y la mayoría, pero no todos los hermanos, eso quiero que quede claro, creían que esta profecía mostraba la forma en que el presente orden mundial llegaría a su fin a través de 4 etapas. La primera etapa, como leímos, es el viento que destroza los montes. Como sabemos, pues bueno, los vientos pues simbolizan guerras y un descontento entre la gente. Este descontento y estas guerras debilitarían y derribarían a las naciones y los gobiernos de la tierra representados como montes. Después, bueno, el terremoto representa simbólicamente las revoluciones sociales que harían grandes estragos en la sociedad. También derribarían naciones o gobiernos, o por lo menos los estarían debilitando para que llegara el periodo, el tercer periodo, que es uno de los más fuertes, o yo creo el peor, ¿no? Porque es el final, que es el fuego. El fuego representa un periodo de anarquía en el mundo que terminará devorando los cielos y la tierra que el apóstol Pedro menciona en una de sus cartas. Estos son símbolos de los poderes religiosos y políticos del mundo. De hecho, ya habíamos mencionado esto. Jesús y la iglesia estarían reemplazando a Satanás y sus demonios, que esos serían el cielo. Y la tierra pues serían los gobiernos mundanos o los gobiernos del mundo, que serían reemplazados por los antiguos dignos. Bueno, pero ¿qué es esto, hermanos? ¿Y qué explicación hay para esto? Bueno, en lo personal, hermanos, pues yo creo, porque bueno, aquí cabe otro punto muy importante, no todos estamos obligados a creer esto mismo. O sea, se sugiere que pudiéramos estar en armonía, pero pues aquí nosotros no somos nadie para imponer una ideología a los hermanos. Generalmente se acepta la idea de que lo que creían los hermanos de aquel tiempo es correcto, solo que no le atinaron en la fecha de conclusión. O sea, todo comienza en 1914, pero no iba a acabar en 1915 como ellos esperaban. Ellos creían que todo el periodo iba a durar un año. O sea, creemos que sí, o la mayoría creemos que sí comenzó en 1914, pero no iba a terminar en 1915, sino que iba a abarcar mucho más tiempo. ¿Por qué creemos esto? Y yo les doy el punto de vista que yo tengo. Porque el susurro de una... Bueno, vamos a hablar de los 4 puntos y cómo pasaron. Los hermanos, como les comentaba, esperaban primero pues los vientos de la guerra, y los cuales sí llegaron, hermanos. O sea, a partir de 1914, pues todos conocemos la historia de que comenzó la Primera Guerra Mundial, y después de unos años, enseguidita comenzó la Segunda Guerra Mundial. Estas guerras, estos vientos, destrozaron a los montes, destrozaron a los reinos que la Biblia simboliza como montes. Gracias a estas guerras, hermanos, en especial a estas dos, casi todas las monarquías cayeron, lo cual fue necesario, ya que fue uno de los puntos decisivos para que los judíos regresaran a su tierra y se conformara nuevamente el Estado de Israel, que era algo que esperaban precisamente los hermanos y que sí pasó. Ahora, un punto muy importante que en alguna ocasión un hermano me hizo observar es que antes de 1914, los reinos, cuando se ponía un nuevo rey o comenzaba el reino de un nuevo rey de alguna de las naciones del mundo, si era una nación cristiana, eran ungidos como reyes por la iglesia que estuviera en ese lugar, ya fuera católica, evangélica o la que hubiera en ese lugar. Ungían al rey y siempre decían que él gobernaba por derecho divino, pero a partir de las caídas de estos gobiernos, pues los nuevos políticos o las nuevas formas de gobierno pues eliminaron este protocolo. O sea, realmente ese permiso que tenían para gobernar esos reinos
o esos reyes, pues se había terminado. Y de hecho lo vemos hoy, ya nadie le da gracias a Dios porque realmente ya no están gobernando con la aprobación de Dios como probablemente lo fue antes de que pues Jehová les quitara este tiempo de los gentiles se refiere a... El fin del tiempo de los gentiles se refiere a que se les iba a quitar ese permiso para gobernar. ¿Por qué? Porque tenía que comenzar ya el reino. Entonces, ¿cuánto tiempo iba a transcurrir entre la caída del tiempo de los gentiles o del reino gentil y la instauración del reino milenario? Pues no sabemos, pero sabemos que estamos como en el intermedio. Entonces, como les comentaba, pues los vientos pues fueron los vientos de la guerra que sí derrumbaron monarquías, y estas monarquías al caer permitieron el regreso de los judíos a Israel. Y bueno, todo esto, hermanos, como les comento, pues fue un razonamiento correcto. El problema es que los hermanos, en especial el hermano Russell, no acertó en los tiempos. ¿Por qué? Porque no terminó todo este periodo en 1915, y también Israel llegó a ser una nación libre y soberana, pero hasta 1948, después de la Guerra Mundial, o bueno, despuesito prácticamente del inicio de la Guerra Mundial, de la Segunda. Entonces, pues sí, estaban en lo correcto, sí sucedió lo que ellos esperaban, pero no en un año como ellos lo creían. Tardó más tiempo de lo que ellos esperaban. Ahora, el terremoto. La sociedad civil, hermanos, pues inmediatamente después de estas grandes guerras, pues como hemos visto, la gente ahora ha salido a las calles, tanto de manera pacífica como de manera armada, con el fin de exigir justicia en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Un gobierno justo, justicia laboral, un trato justo para las mujeres, entre muchas otras causas razonables. Aclaro, hermanos, que nosotros no tomamos partido ni a favor ni en contra de ninguna de estas causas. Nosotros somos apolíticos tal como Jesús nos lo enseñó. Lo que quiero resaltar, hermanos, es que como si fuera un terremoto, todas estas revoluciones sociales también han hecho caer, o por lo menos han hecho tambalear, monarquías y gobiernos tanto de izquierda como de derecha. O sea, las revoluciones sociales han sido el terremoto profetizado por este capítulo que estábamos leyendo del libro de Primero de los Reyes. Ahora, ¿qué es el fuego, hermanos? Ese fuego que los hermanos esperaban es la anarquía generalizada y es la última fase antes del fin. En ese momento, pues que ya está próximo a comenzar, nosotros seguramente nos va a tocar vivirlo, pues esta fase del fuego, la anarquía, en este momento la gente ya no respetará ningún poder y harán colapsar a todo el sistema. Serán como un fuego que consumirá las instituciones religiosas y económicas, y los gobiernos, pues las instituciones gubernamentales. O sea, el fuego consumirá todo lo que habíamos comentado, tanto a las religiones, la economía y los gobiernos. Pero ese fuego es la anarquía. Este fuego, hermanos, específicamente es el que el apóstol Pablo decía en una de sus cartas, que quiero comentarles brevemente. El apóstol Pablo dijo que este fuego, hermanos, pues destruiría los cielos y la tierra. Pablo dijo que el fuego devoraría los cielos y la tierra, o sea, así dice una de sus profecías, y esta carta de Pablo, pues menciona esto como símbolos, o sea, realmente el sistema religioso y político va a caer por culpa del fuego de la anarquía. Ahora, hermanos, quiero hablarles acerca del punto de vista de los hermanos sobre 1914, ese es el segundo punto de este video. Como ya se había dicho anteriormente, el silencio en lugar de ayudar a veces perjudica. Los testigos de Jehová, en especial el cuerpo gobernante, se ha convertido pues en una iglesia muy conocida, ¿no? Los testigos de Jehová son una iglesia sumamente conocida en el mundo.
Y sus dirigentes, hermanos, hablan muy poco sobre las antiguas creencias de cuando ellos todavía eran parte de los estudiantes de la Biblia. Han provocado que tanto sus feligreses como sus detractores se hagan ideas extrañas sobre las creencias originales que nosotros, los estudiantes de la Biblia, aceptamos y mantenemos. Es justo, hermanos, que se nos deje hablar sobre el tema y pues acallar tantas especulaciones. Para comenzar, quiero que se entienda que el pastor Russell no era para nada igual a lo que los testigos de Jehová llaman hoy el siervo fiel y prudente o el cuerpo gobernante. Ellos se someten sin reservas a su autoridad y a sus enseñanzas, aunque no las comprendan. Los testigos de Jehová creen que el siervo fiel y prudente o la clase del siervo representa la autoridad de Jehová en la tierra. Y esto contrasta totalmente con cómo se gestionan las cosas entre los estudiantes de la Biblia. Las iglesias de los estudiantes de la Biblia eran y siguen siendo actualmente libres, autónomas y soberanas. No están subordinadas a una sede central. Tampoco nuestra unidad reside en aceptar a un líder humano. Nuestra unidad reside realmente en aceptar, sostener y defender las doctrinas bíblicas. Cabe mencionarse que cada iglesia o individuo tiene el derecho inalienable a no estar de acuerdo en una doctrina secundaria sin temor a la reprensión o a la excomunión por parte de la hermandad. Todos los demás, los hermanos que no estemos de acuerdo con otros, tenemos que mostrar respeto. Y esa es una ley dentro de los estudiantes de la Biblia. Cuando hay doctrinas secundarias, nosotros a veces no estamos siempre de acuerdo. Por eso les digo aquí, les doy mi punto de vista, pero algunos hermanos seguramente por sus estudios bíblicos no estarán totalmente de acuerdo. Y es algo aceptable. Ni nos vamos a atacar, ni tampoco tenemos por qué ser groseros. Simplemente si es un tema secundario es porque es un tema de... ¿Cómo le llaman las iglesias, hermanos? Se me va un poco esta palabra. Son temas de interpretación y todas las iglesias interpretan ciertos textos. Eso es imposible de no hacerlo. Todos interpretamos en algún momento algún texto. Y como son temas de interpretación, pues no podemos asegurar nadie, ni debería cualquier iglesia asegurar que tiene la razón absoluta. Pero los estudiantes de la Biblia tenemos, como les digo, el derecho inalienable desde que se fundó esta religión como tal, a no estar de acuerdo con una doctrina secundaria sin tener miedo a que nos reprendan o nos expulsen de la hermandad mundial. Simplemente debemos guardar respeto unos a otros y mostrarnos ese respeto. Para los testigos de Jehová actualmente, pues 1914 es la doctrina más importante de su religión, como ya les había comentado. Sin embargo, para la mayoría de los estudiantes de la Biblia, 1914 es una doctrina secundaria, no es una doctrina primaria. Realmente, si usted cree o no en 1914, a los estudiantes de la Biblia, tanto de antaño como los actuales, pues es algo que no nos afecta. No es una doctrina principal y por mucho menos es una doctrina esencial como los testigos de Jehová lo han hecho. Si nosotros creemos o no en 1914 individualmente, no pasa nada. No es algo que pueda inclusive afectar nuestra fe. Y esto pasó obviamente también con los hermanos del pasado. Los hermanos del tiempo del pastor Russell no todos creían en 1914. Hay hermanos en la actualidad que no creen, como les digo, en esta fecha. Y hay hermanos que sí creen que esta fue la fecha en que terminó el tiempo de los gentiles. Hay quienes creen que Jesús inclusive ya está gobernando a partir de 1914, tal como los testigos de Jehová también lo creen. Pero hay otros hermanos, como su servidor, que creemos que aún no comienza el reino celestial, ya que primero pues debe de reunirse a los 144,000 reyes y sacerdotes para que inicie el gobierno de 1000 años.
La Biblia dice que la iglesia reinará 1000 años. No puede empezar el reino sin que todos estén gobernando. Si no, algunos no gobernarían 1000 años, gobernarían menos, 800 años, 900 años. Pero la Biblia no dice eso, dice que reinarán todos 1000 años. Entonces, para muchos, como su servidor, pues creemos que si bien 1914 fue el fin del tiempo de los gentiles, todavía no comienza el reino de 1000 años. Para eso debe de estar completa la iglesia en los cielos para comenzar el reino. Los testigos de Jehová creen que Jesús comenzó su parusía o su presencia invisible en 1914, cosa que los estudiantes de la Biblia no creen. Los estudiantes de la Biblia, tanto del pasado como los que vivimos hoy en la actualidad, pues como les digo, siendo este un tema de doctrina secundaria, hay quienes creen que Jesús pues aún no regresa a la tierra. De hecho, hay hermanos, y conozco un hermano de Argentina, que no cree que Jesús ya haya comenzado la parusía, o sea, que Jesús todavía no haya regresado a la tierra. Aquí hay un tema que no quiero hacerlos bolas, hermanos, o sea, quiero comenzar de nuevo. Los testigos creen que Jesús comenzó su presencia invisible en 1914, que es la parusía, la doctrina de la parusía, pero los estudiantes de la Biblia no creemos eso. Lo que sí quiero decirles es que quienes creen que Jesús ya está presente como su servidor, yo sí creo que Jesús comenzó su parusía. Yo creo que Jesús comenzó su parusía antes, mucho antes de 1914, por lo que dicen las Escrituras. Todos los que creemos que Jesús ya está presente, creemos que fue mucho antes de 1914, pero nunca en 1914 como los testigos. De hecho, el pastor Russell y muchos hermanos murieron creyendo que Jesús regresó a la tierra en 1874, no en 1914. Todos los estudiantes de la Biblia, por lo menos, estamos convencidos, los que creemos que Jesús ya está presente, que fue mucho antes de 1914, o fue en 1874 o entre esas fechas. Yo en especial creo eso, que fue antes de 1914, pero no puedo asegurar que haya sido en 1874. Por algunos cálculos bíblicos, algunos hermanos llegaron a esa fecha, pero su servidor, como muchos hermanos, pues no podemos asegurar eso. Y bueno, ese es un tema, como les digo, de doctrina secundaria y no pasa nada, simplemente es algo que queda a criterio de cada quien y pues cada quien es responsable de su propio conocimiento, por eso tenemos que estudiar la Biblia. Somos estudiantes de la Biblia, no somos personas que simplemente por haber leído una atalaya ya esa es la palabra de Dios y la creemos tal como viene en la revista. No, nosotros, nuestras publicaciones son apoyos bíblicos, pero nunca sustituyen a la Biblia. La única autoridad de enseñanza pues es la Biblia y el Espíritu Santo. Entonces, por eso hay diferencias en cuanto a ciertos puntos de vista, pero como no son esenciales, pues no hay ningún problema. O sea, realmente es un tema de interpretación. Esa es también una gran diferencia con los testigos de Jehová. Para los que son detractores de ellos, pues bueno, yo sé que han escuchado muchas cosas raras sobre los testigos en 1914, pero no todo es verdad. Los estudiantes de la Biblia no eran para nada como los testigos de Jehová y seguimos sin ser como los testigos de Jehová. O sea, nosotros podemos estar de acuerdo no con una doctrina y los hermanos de antaño pues también no siempre estaban de acuerdo con el pastor Russell. Muchos detractores de los testigos de Jehová intentan también hacer un paralelo entre lo que pasó con 1914 dentro de los estudiantes de la Biblia y las fechas que dieron los testigos de Jehová posteriormente, ya ellos como religión, para 1925 y 1975. Sin embargo, esto no tiene nada en común. O sea, eviten hacer estas comparaciones de 1914 con 1925 y el 75. ¿Por qué? Los estudiantes de la Biblia
como ya les había comentado, pero lo vuelvo a recalcar, esperaban una bendición para todo el mundo, o sea, para tanto creyentes como no creyentes. Ellos esperaban una bendición para el mundo cuando el actual orden mundial colapsara. O sea, cuando se acabara el mundo, vendrían bendiciones acarretadas para el mundo, mientras que los testigos de Jehová pues esperan que Dios castigue con la destrucción a todo aquel que no estuviera de acuerdo con su religión. La visión de los testigos de Jehová sobre el fin del mundo, a mi punto de vista, se asemeja más a la visión que tuvo William Miller sobre 1844. ¿Por qué, hermanos? El hermano William Miller pues creía que el fin del mundo vendría en 1844. En el siguiente video vamos a hablar precisamente de William Miller y esta fecha y bueno, toda la carga que nosotros tenemos como estudiantes de la Biblia, inclusive los testigos, tienen de las ideas de William Miller. Realmente 1914 sale de las predicaciones sin querer de William Miller. Es la misma forma de calcular los tiempos que tuvo él que la que tiene el pastor Russell, solo que se aplican en diferentes años y por eso dan diferentes fechas. Uno da 1914 y otro 1844. Bueno, pero sin salirnos del tema, o sea, la visión que tienen los testigos de Jehová sobre el fin del mundo se asemeja más a la visión que tuvo William Miller. ¿Por qué? Bueno, cuando el hermano William Miller dijo que se iba a acabar el mundo, pues mucha gente vendió sus posesiones, abandonaron sus trabajos, pues creyendo que ya se iba a acabar todo. Y pues obviamente quedaron decepcionados al ver que no se cumplieron sus expectativas. Muchos testigos de Jehová pues también fueron alentados a creer que era una fecha infalible 1925 y 1975. Recordemos que, bueno, el cuerpo gobernante, o sea, a partir del juez Rutherford, porque el pastor Russell nunca hizo eso y ahorita lo vamos a hablar, o sea, vamos a dar pruebas de que eso es verdad. O sea, a partir del juez Rutherford, y ya cuando él asumió la presidencia de la Watchtower y funda los Testigos de Jehová, pues él dijo que él era el canal de Dios en la tierra. Y así lo han dicho todos los que siguieron después de él, hasta llegar al cuerpo gobernante actual. Entonces, si ellos son el canal de Dios y ellos daban una fecha para el fin, en teoría debería de ser la fecha del fin, y los testigos pues cifraron sus esperanzas en eso. Y pues no todos, hermanos, tampoco vamos a decirlo así tan feo, o sea, de que todos vendieron sus casas, todos dejaron sus trabajos y todos abandonaron sus vidas porque creyeron que venía el fin. Pues no fueron todos, pero sí una gran mayoría creyendo pues que el cuerpo gobernante realmente era el canal de Jehová en la tierra. Entonces pues realmente sí hay un paralelo más grande entre lo que le sucedió a ellos, o sea, los testigos, con lo que le sucedió a William Miller y al movimiento millerista en 1844. Sin embargo, hermanos, esto no fue lo que pasó con los estudiantes de la Biblia en 1914. A continuación les voy a leer una traducción de la revista La Atalaya de Sion y el Heraldo de la Presencia de Cristo con la fecha del 15 de octubre de 1913. Prácticamente fue un año antes de que llegara la fecha que ellos esperaban, que era octubre de 1914. Hay un artículo que se llamó ¿Qué curso debemos tomar? Se los voy a leer, hermanos. Dice: el hermano Russell y los editores escribieron esto. Dice: hemos recibido 2 cartas en las que se pregunta por la influencia práctica de nuestras esperanzas en cuanto a octubre de 1914 en los asuntos de la vida diaria. Suponemos que otros hermanos pueden tener el mismo pensamiento y que no lo han expresado por escrito. Por tal motivo les damos un resumen de nuestras respuestas. El hermano que nos escribió mencionó que es un granjero y que si tuviera la seguridad de que la iglesia será reunida antes de octubre de 1914 o de que en esta fecha comenzará el gran tiempo de problemas, sea cual sea el caso, él dejaría, o sea, el hermano que mandó la carta, o sea, el hermano granjero dejaría la agricultura para dedicar un año
al trabajo de colportor, que eran los que iban predicando de casa en casa antes, ya que si hipotecaba su finca o si la vendía el hermano, pues tendría el suficiente dinero para hacer esta obra. En nuestra respuesta le advertimos al hermano que si tiene esposa o familia que dependan de él para su manutención, creemos que esta acción no sería para nada acertada. Pero en caso de no tener compromisos, consideramos que su idea es algo muy bueno. Simplemente estaría dedicando un año a la obra del Señor y al final del año podría esperar sea lo que sea que pase, gozar de una salud razonable y ser capaz de ganarse la vida como siempre lo ha hecho. Aquí, hermanos, pues bueno, el pastor Russell le está diciendo que con la palabra les vuelvo a leer esta parte, simplemente estaría dedicando esta persona un año a la obra del Señor y al final de este año podría esperar, sea lo que sea que pase, gozar de una buena salud y ser capaz de ganarse la vida como siempre lo ha hecho. Cuando el hermano utiliza la palabra sea lo que sea que pase, está dando a entender un punto muy importante. No está asegurando que vaya a acabarse el mundo ni que vaya a pasar exactamente lo que él dijo. Él jamás dijo que era una profecía o que él era un profeta o que el Espíritu Santo le dijo. O sea, él dijo, creo que mi estudio me ha llevado a esto. Pero como vimos en esta carta, o sea, el hermano Russell y los editores de la revista de aquel año le dijeron, no hermano, si usted tiene familia, tiene obligaciones con su familia, no es recomendable que tire todo a la basura para ir tras esta idea que tenemos, ¿no? Que el fin del mundo va a llegar en esta fecha. De hecho le dijo, no hermano, no haga eso si tiene familia. Ahora, si usted quiere hacerlo y no tiene ningún compromiso, pues hágalo. Sea lo que sea que pase, o sea, llegue el fin o no llegue, pues va a tener todavía salud razonable y será capaz de ganarse la vida como siempre lo ha hecho. Pero jamás dijo el pastor Russell o los hermanos editores de la revista Antigua Atalaya o La Torre del Vigía que era una doctrina infalible. De hecho, el hermano pues le sigue diciendo en la carta que creen que un año dedicado al trabajo de colportor pues resultaría en un aprendizaje de perseverancia y abnegación en el servicio a los demás y aprender a pensar y manejar las cosas santas. También le dice que no todas las personas tienen el carácter de predicador, ¿no? Porque a veces no siempre se obtienen resultados rápido y que algunos hermanos se frustran. O sea, no siempre todos tienen las mismas aptitudes físicas, mentales, como para hacer este tipo de trabajo. Y el hermano Russell le invita al hermano, que era agricultor, pues que piense con sabiduría lo que va a hacer y que pida la sabiduría de lo alto. El hermano Russell posteriormente habla acerca de otra carta. Dice, en otra carta recibida, se preguntaba sobre cuál debería ser el trato adecuado a un miembro de la clase, o sea, de la iglesia, que insiste en oponerse a la cronología y rechaza cualquier tipo de fe en octubre de 1914, ya sea en lo que respecta a que la iglesia será reunida en los cielos, o que es la fecha en que comenzará la gran época de angustia mundial. Dice los editores de la revista y el hermano Russell, nuestra respuesta puede aplicarse también en otros casos. Nadie debe ser alentado a mostrar oposición. Un mal espíritu es siempre censurable y perjudicial. Sin embargo, no debemos señalar a quienes con el debido espíritu de respeto expresan su inconformidad con respecto a la fecha mencionada. Repito, hermanos, sin embargo, no debemos señalar o juzgar, yo agregaría, a quienes con el debido espíritu de respeto expresan su inconformidad con respecto a la fecha mencionada, o sea, 1914, y de lo que se puede esperar para esa fecha. Ni debemos sentirnos agraviados por ellos. Debemos reconocer los derechos individuales de todos y tratarlos de acuerdo con la regla de oro. Aquí el hermano Russell vuelve a mencionar algo muy importante. Si alguien no estaba
de acuerdo con lo que tal vez la mayoría creía sobre 1914, no debería de ser juzgado. Y hasta la fecha los estudiantes de la Biblia así somos. Hay temas que son secundarios y si alguien no los quiere creer está bien. Mientras todo lo digamos con un espíritu de respeto, hermanos, dentro de la congregación, todo está bien. Son temas prácticamente de interpretación y eso pasa en todas las religiones. El problema es que una persona crea tener la verdad absoluta y obligue a los demás a creer lo mismo. Eso no es bíblico. Y el hermano Russell jamás obligó a nadie a creer lo que él creía sobre 1914. Todos tenían el derecho inalienable a no estar de acuerdo. Ahora, les voy a leer otra parte de esta atalaya de noviembre de 1913 que tiene por tema esta parte, las señales de los tiempos. Traduje únicamente 2 párrafos que fueron los más interesantes, que dice: es un hecho que a pesar de la fuerza de nuestra posición y de nuestra esperanza de que esto sea verdad, eso dice el hermano Russell y los editores, esto es sin embargo un acto de fe y no de conocimiento. Para algunos hermanos, la fe es un asunto que puede llegar a ser casi tan fuerte y convincente como el conocimiento. Sin embargo, no es conocimiento, es fe. Debemos admitir que hay posibilidades de que hayamos cometido un error con respecto a la cronología. Aunque no vemos en dónde se haya cometido este posible error en calcular los 7 tiempos de los gentiles que vencen alrededor del 1 de octubre de 1914. Si otros sienten la misma convicción hacia otra fecha diferente que no nos atrae, no debemos por ello rechazarlos como miembros del cuerpo de Cristo. Más bien deberíamos decir, si usted o nosotros tenemos la fecha correcta, todos debemos estar de acuerdo en que las señales de los tiempos, tal como las leemos, indican claramente que el Maestro está cerca, incluso en la puerta, y que su reino pronto comenzará a tomar el control. Eso significa que ya sea dentro de un año, dentro de 10 o dentro de 20, las cosas que esperamos seguramente se cumplirán. La iglesia será reunida, el reino mesiánico de justicia comenzará, precedido, como fue predicho, por el gran tiempo de angustia. Estos son los 2 párrafos que traduje, hermanos, y lo que quiero recalcar de cada uno es que el hermano Russell dijo: aunque nosotros creemos fervientemente que en 1914 va a pasar lo que hemos visto en la Biblia, no podemos asegurar que sea una verdad inequívoca. Dice: nosotros no vemos en dónde podríamos haber cometido un error en la cronología. Sin embargo, acepta el hermano que puede haber errores. Esta es una gran diferencia con los testigos de Jehová, porque actualmente el cuerpo gobernante sería incapaz de aceptar que podrían estar equivocados. Porque decir que podrían estar equivocados daría a entender que los hermanos tienen derecho también a no estar de acuerdo con ellos, y para ellos eso es imposible. Ellos tienen que creer en lo que se les está diciendo a través del cuerpo gobernante. Sin embargo, el pastor dijo algo muy importante: es un acto de fe y no de conocimiento. O sea, nosotros creemos que esto va a pasar en octubre de 1914, pero podría haber un error en el cálculo. Inclusive, hermanos, habían diferentes posturas sobre este tema. No habían 2, habían muchas. La primera, habían hermanos que sí creían en 1914, tal como lo explicó el pastor Russell. Había otros hermanos que simplemente tomaban esa frase, que vamos a hablar en un tercer video seguramente, que es sobre si está bien o no a tratar de saber el día del fin del mundo. Dice: nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera el Hijo ni los ángeles de los cielos. Entonces, muchos hermanos pues tampoco creían que fuera correcto tratar de adivinar la fecha del fin del mundo. Entonces había quienes sí creían en 1914, había quienes no creían en ninguna fecha,
Inclusive había hermanos, como acabamos de ver en este último párrafo, que tenían fechas diferentes. Había estudiantes de la Biblia que apuntaban a otra fecha que no era 1914. Y el hermano dijo, sea cual sea la postura de los hermanos, tenemos que ser una iglesia unida. A final de cuentas, estas son interpretaciones, actos de fe, como dice el hermano, no de conocimiento. Entonces, y bueno, yo me sumo a lo que dijo, o sea, sea que el reino llegue dentro de un año, 10 años, 20 años, las cosas que esperamos seguramente se cumplirán. La iglesia será reunida, el reino mesiánico de justicia comenzará, precedido por el predicho tiempo de gran angustia. Pero él dijo también, seguramente se cumplirán. Podría haber también por ahí algún error en lo que esperamos, pero pues hasta ahorita, como dice el pastor Russell, nosotros no hemos visto tampoco algún error en lo que hemos estudiado. Pero obviamente, pues eso ya es un tema personal. Cada uno de ustedes, hermanos, por eso tiene que estudiar la Biblia para ver si es correcto, ¿no? Para nosotros ha sido correcto desde aquel tiempo. Todos estamos convencidos de que lo que se esperaba es correcto, solo que fallaron los hermanos en que no iba a acabar en 1915, sino que iba a acabar todo en 1914. En resumen, hermanos, el pastor Russell nunca actuó como los testigos de Jehová les pasó con el cuerpo gobernante. No era una persona autoritaria, no dictaba leyes que tuvieran que cumplir los estudiantes de la Biblia, y teníamos posturas diferentes, lo cual se ve reflejado en la actualidad. Tampoco no hay una unidad tal cual sobre 1914, es una doctrina secundaria. Quien quiera creerla está bien y quien no la quiera creer también es correcto. Entonces, como observamos, el pastor Russell jamás aseguró ser un profeta infalible, jamás dijo que su entendimiento sobre 1914 estuviera libre de errores, jamás obligó a los hermanos estudiantes de la Biblia a creer en esta fecha, promovió el respeto por aquellos que no creían en esa fecha, así como para todos aquellos que podrían haber llegado a entender una fecha diferente para el fin del tiempo de los gentiles. Esta actitud del pastor Russell contrasta con lo que pasó en los años 1925 y 1975 dentro de la religión de los testigos de Jehová, que esperaban el fin del mundo. A ellos pues se les enseña que no pueden cuestionar a sus dirigentes ni las interpretaciones proféticas que da la organización, que bueno, según su creencia, ellos hablan el lenguaje puro de la verdad. O sea, esa organización habla el lenguaje puro de la verdad, que bueno, consiste en que todos están obligados a enseñar lo mismo, lo entiendan o no lo entiendan, lo comprendan o no lo comprendan. No pueden salirse de lo que ha sido establecido como una verdad. Si lo hacen de esta manera, o sea, si no lo hacen así y tratan de enseñar algo diferente, pues son señalados como rebeldes y como malos elementos en la congregación. Entonces, los hermanos, en teoría, no podían oponerse a 1925 y 1975, cosa que no sucedió con los estudiantes de la Biblia en 1914. Bueno, hermanos, pues de esta manera llegamos al fin de este primer video sobre la verdad de 1914. En los siguientes videos vamos a hablar acerca de cómo se llegó a 1914, cómo es que esta fecha se vincula con el movimiento milerista y con el movimiento segundo adventista, y cómo también en un tercer video vamos a hablar si es malo pronosticar fechas para el fin del mundo. Bueno, hermanos, pues agradezco mucho que sigan viendo estos videos. Si tienen alguna duda, algún comentario, recuerden que en la caja de la descripción del video dejo links, dejo también un correo electrónico donde pueden externar sus dudas. También pueden hacerlo en los comentarios del video. Les pido por favor respeto para los que creen, respeto para los que no creen. Y pues si hay algún hermano evangélico y tenga dudas, pues bueno, todos los comentarios son aceptados, como lo hemos visto, pero todo, hermanos, háganlo con respeto, con cariño a los demás. Recordemos que Cristo vino y nos enseñó a ser personas amables. Entonces no es malo dar un punto de vista, lo malo es cómo lo damos. Entonces yo les invito a dar su punto de vista, no es malo.
pero con respeto, hermanos, con respeto a los demás hermanos, a los demás, pues sí, a las demás personas, ¿no? Hay que ser verdaderos cristianos, inclusive en nuestra forma de expresarnos. Hermanos, pues bueno, les dejo entonces, como les digo, en la caja de la descripción del video, links para que puedan seguir leyendo información. También les dejo el correo electrónico al cual pueden mandar dudas. Si quieren algún tema en especial de estudio, pues bueno, pueden mandarlo por ahí y su servidor, bueno, va a intentar hacer algún estudio de lo que ustedes tengan dudas. Bueno, hermanos, pues me despido. Muchas gracias por seguir visitando este video y que bueno, Jehová les siga bendiciendo mucho.